vez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Eólica. Hoy voy a platicar y a cerrar el tema de evaluación del recurso con un script más que está totalmente fundamentado, trabajo que ha hecho Diego. Este script está muy bonito, pese a lo que yo mostré la sesión pasada, en donde nada más hablo del histograma como una estrategia para la evaluación del recurso. Hoy les voy a platicar cómo hacer la evaluación y cerrar esta pinza con el uso directo de los datos. Para eso necesitamos usar datos. Entonces, lo que compartí en Classroom son dos conjuntos de datos. El primero es una curva de potencia de NREL y el segundo son datos del Atlas Eólico Mexicano, que en particular es del sitio 02, que corresponde al estado de Yucatán. La estación se llama Mérida. Los datos del Atlas Eólico tienen un montón de información. Ustedes lo van a ver, pueden ver el data frame que se importe, lo pueden ustedes manipular y observarlo y ver que tiene mucha información. Y ahí es cuando dice, bueno, pues que si yo quisiera abrir esto en Excel, bueno, y podrían abrirlo en Excel e intentar hacer una gráfica con eso. Ahí me platican cómo les va. Y aquí ya hay una forma de hacer la importación. Diego hace una selección de columnas para importar en bueno, siendo como dándole un poco de orden. Estamos nada más tomando el mes de diciembre, que es el 12, que se ve acá, y el año es 2019 de la estación 02. De una vez está bautizando dos velocidades. En realidad nada más vamos a trabajar con una velocidad, que es la velocidad a 80 metros. Hay más información que ahorita no vamos a estar utilizando. ¿Cuáles son las librerías que vamos a utilizar? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es calcular la energía producida. No es la energía anual, porque estoy utilizando un conjunto de datos que no son anuales, que corresponden nada más a un mes. Y al final, como la sesión anterior, hago algunas preguntas. Las preguntas, una vez que terminemos la sesión, ustedes tendrán pues de aquí a mañana o al sábado si gustan para contestarlas con calma. Mi recomendación es que cada una de las personas lo haga de manera individual. Hay que superar esa curva de potencia. Hay que superar esa curva de aprendizaje y la única forma de hacerlo es hacerlo solos o solas. Entonces, esa es mi recomendación, mi solicitud. Harán lo que mejor les parezca sensato, pero esa es mi recomendación. Entonces, váyanlas descargando, váyanlas viendo. Lo único que voy a hacer es una breve descripción del código, por eso digo que no me voy a tomar tanto tiempo para esta sesión. Entonces, la primera parte del código, bueno, la línea número 1, no voy a correrlo porque no tengo yo los archivos, no los descargué, estaba yo trabajando en otra máquina, solo voy a mostrar lo que hice. Es importar las correspondientes librerías, Pandas, NumPy, SciPy y Matplotlib. Es lo que estaremos trabajando. Vamos a generar gráficas, Python SciPy, que es Scientific Python, NumPy cuestiones numéricas, Pandas, data frames. Lo primero que vamos a hacer es para la importación es importar un data frame, leer el CSVS, que es solamente un mes de información lo que vamos a estar midiendo. Este es el separador, que son los renglones que vamos a estar utilizando. Hay un conjunto de columnas que vamos a utilizar. El header dice que no hay ninguno, es por cómo está el data frame. Ustedes pueden abrir en el Excel, porque esto está como un TXT y pueden abrirlo y explorar cómo está el CSV, así se descargan. Y lo que está haciendo es colocar un indicador de tiempo porque este documento tiene tiene ya la estampa de tiempo y lo que le está diciendo Diego aquí es cómo identificarlo. Y pueden ver solamente con datos.head, que así se llama el data frame, datos, importar y ver solamente el head, ¿no? O el encabezado. Entonces, en la primera sección es el tema estadístico. En el tema estadístico es hacer lo que hicimos la sesión pasada, que eso es lo que yo planteé, que es un producto del histograma, o bueno, de la función de densidad de probabilidad o el histograma con la curva de potencia del aerogenerador, y eso ya nos lo sabemos. Es definir un arreglo. Bueno, primero es sencillamente visualizar el histograma, pero lo que vamos a hacer es ajustar, ¿no? Hacer una X que va a ser
digamos, la variable sobre cual yo voy a hacer el ajuste de la función de densidad. Voy a utilizar eh, las velocidades a 80 y sobre eso pues voy a hacer el ajuste. Entonces, lo que está tomando aquí es de qué tamaño tiene que ser este eje de las X. Por eso lo que propone Diego es, bueno, pues voy a generar un arreglo que le voy a llamar X, en donde este arreglo, que para eso usamos NumPy, va a utilizar los datos, el mínimo de esa columna de las velocidades, que recuerden que para llamar al data frame puede ser con puntos, y esta es la función que va a aplicar. Y el máximo, pues con esto va a decir, bueno, cuál es el más pequeño, cuál es el más grande, y lo voy a hacer muchos pedacitos, este es el número de pedacitos que lo va a hacer, para tener una discretización muy bonita de el eje de las X. Este valor de eje de las X lo vamos a utilizar, o sea, vamos a meter los datos, porque va a ajustar el Weibull min, lo va a ajustar y va a obtener, como ustedes ya saben, un conjunto de parámetros que son estos. Y estos parámetros los va a meter aquí, parámetros 0, 1 y 2. Los parámetros que está utilizando son ajustes libres, o sea, libres, yo no lo anclo Diego a 0, eso es lo que estoy diciendo. Y pues genera la probabilidad. O sea, entonces lo que sigue en el paso es hacer una gráfica de XY para observar la curva de potencia que se ajusta. Entonces, ¿en dónde se ajustan los datos? Pues aquí, en el renglón de en medio. En el renglón de en medio, aquí está el fit, este es el ajuste, y lo que obtenemos de este fit son los parámetros. Estos parámetros los tomamos para meterlos aquí, y entonces con esto evaluamos y obtenemos la gráfica XY, que en este caso es XP, X y probabilidad, le pone de título Weibull, y el histograma. El histograma es nada más lo único que le dice es que es datos, esta es la variable que vamos a poner de histograma, le va a decir que lo ponga de forma percentual, por eso es density, y este S igual acá es que salgan los bordecitos del histograma de color negro. Grafica las dos cosas y las dos cosas aparecen. Ok, eso ya usamos el primer data frame y ya tenemos en la bolsa el modelito que vamos a usar. El segundo es, bueno, la curva de potencia. Y aquí este es el que es un poco más tricky, pero afortunadamente el código ya está armado. Entonces, lo importante que yo creo de esta sección es entender el código, porque si alguno de ustedes o alguna de ustedes quiere usar el código para evaluar cualquier otro aerogenerador, pues regularmente lo que hacemos es importar un CSV, que es una cosa como esta, es lo que está haciendo, generando un data frame nuevo que se va a llamar NREL, que así se llama el aerogenerador que va a evaluar, que regularmente está en un CSV, y lo que obtiene es una curva de potencia que está en X. Yo la sesión pasada cargué una a pie y ahora pues este está importado, y el otro valor es en Y, y entonces aquí están ya los valores en X y Y, que son las velocidades y la potencia de salida del aerogenerador. Entonces, para verlo, pues aquí está. Lo que se hace es poner, eh, graficarla directo con las etiquetas, ¿no? Entonces, solito sabe que ya aquí tiene eh, la gráfica. Muy bien. Profesor, antes Sí. de que avance, me quedé con una duda de por qué dividimos Weibull en tres secciones de 0, 1 y 2. No Esa lo parte no la dividimos. comprendí. Acordémonos. No lo estoy dividiendo. Weibull, claro. Lo que tenemos de salida aquí en Weibull es un arreglo con tres parámetros. Cuando le ponemos par 0, 1, 2 y 3, o bueno, 0, 1 y 2, lo que estamos diciéndole es que tome el valor 1 o el valor 0 del arreglo, y este es el parámetro de escala o de forma. Bueno, este es C, esta es la localización, y creo que este es shape. Entonces, Weibull es un arreglo de tres valores, y esos tres valores los vamos a meter aquí para definir la forma de la Weibull. Ok, gracias. ¿Sí? Ok. Lo puedes correr, o sea, para verlo, lo que yo sugeriría si lo tienes abierto en la máquina es ábrele un espacio aquí. Yo no lo corro, insisto, porque no tengo los datos aquí, no los descargué. Aquí,
perdón, aquí, y escribe de nuevo par guión bajo, en minúscula, o bueno, hasta abajo, o print, y luego este rollo, y aquí le pones par guión bajo. Bueno, recordar que cuando le das el tab, la cosa autocompleta, ¿no? Entonces, y si tú le das esto, en el notebook que tú tienes, te van a dar un arreglo de 3, ¿no? Te van a dar 3 valores. Y entonces, esos 3 valores son los que utiliza la función WaveLmin, que son los parámetros de escala, forma y localización, para darle forma a la función de densidad de probabilidad. ¿Ok? Pero así los puedes ver. Sí, gracias. Sí, muy bien. Ok, entonces, váyanle pensando si quieren una sesión extra, ¿eh? O sea, no tengo ningún problema. Y así abierta a preguntas y respuestas, ¿eh? Histograma, ok, hacemos el histograma, cargamos esta de Enrel. Y esta ya la teníamos, muy bien. Y bueno, aquí lo que hacemos la vez pasada, como la vez pasada, ¿no? Lo que estamos proponiendo, o bueno, lo que propone Diego es un arreglo de 0 a 26, que ese es el tamaño de la curva. Y lo que lo que vamos a hacer es evaluar este arreglo en la función de densidad de probabilidad, que es evaluar, o sea, lo que vamos a hacer es este producto, ¿no? De la curva de potencia del aerogenerador versus la función de densidad. Entonces vamos a evaluarla, vamos a hacer la misma tabla que hicimos la sesión anterior. Entonces tomamos los bins, lo vamos a evaluar y vamos a tener un arreglo. Este arreglo es el arreglo de probabilidades. Y entonces lo que está estructurando es lo mismo que estructuramos la sesión pasada. Un arreglo con las velocidades de viento, otro arreglo con la curva de potencia del aerogenerador y un tercer arreglo con la probabilidad. O sea, en el Weibull Fit tomamos 3 parámetros, esos mismos 3 parámetros los vamos a utilizar para evaluar el arreglo que nosotros estamos evaluando. Cada uno de estos pasos es el tamaño de un bin y regularmente se usa un entero. ¿Por qué se usa un entero? Porque si nosotros ponemos un paso de tiempo mucho más grande, este arreglo va a cambiar de unidades. O sea, voy a tener un arreglo mucho más fino y cuando yo hago un arreglo mucho más fino y lo sumo, los números cada vez van a ser más grandes. Eso quiere decir que cuando yo lo multiplique por el número de horas, tengo que también escalar el parámetro de número de horas. Para no meternos en esos temas de cuánto se tiene que rescalar y el parámetro del tiempo, la recomendación es que usemos las mismas unidades. Las mismas unidades quiere decir que usemos metros, segundos y demás. Y entonces esas mismas unidades que son las que yo estoy utilizando aquí. Entonces, cuando yo hago un arreglo, cuando lo multiplico, por ejemplo, por el número de horas, cuando yo hago la multiplicación y lo sumo, en realidad tendría que hacer ese número de horas más pequeño, porque cada uno de esos pasos de bin representa un paso de tiempo menor. Entonces, para evitarnos esas confusiones, lo que yo recomiendo es que cuando uses esa técnica de histograma, o de función de densidad de probabilidad, que solamente evalúes valores enteros, que son los valores de los bins. Y eso nos da valores mucho más cercanos, ¿no? Lo otro se puede hacer, solamente hay que hacer un ajuste. Entonces, bueno, aquí está la probabilidad sumada, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos un valor a 1, cercano a 1, y esto. Entonces, lo único que faltaría sería multiplicarlo por las horas, que como se acuerdan, es un mes, y o sea, lo que queremos es agregar una columna de horas, y pues aquí está el número de horas en un mes por las 24 horas, y al final, pues es sencillamente sumar estas horas que ya se agregaron al data frame y multiplicarlas por la potencia. Esto lo hicimos ya en la sesión anterior. Lo que falta es, y sumarlo, ¿no? Esto lo hicimos la sesión anterior. Lo que falta es usar el uso directo de los datos, que es evaluar cada velocidad que nosotros tenemos en la curva de potencia del aerogenerador. Para eso tenemos que generar una función para la curva de potencia. O sea, valores discretos de esa curva de potencia no nos sirven porque yo necesito evaluarlos con todas las velocidades.
Entonces, lo que se hace aquí es hacer un ajuste. El ajuste que se presenta aquí es una función de NumPy que se llama poly in one dimension, que es un ajuste en una dimensión, que es una interpolación, en realidad lo que vamos a hacer. Y lo que va a ajustar es un polinomio entre los valores del 1 y 3, que son estos valores. Aquí se va a ajustar un polinomio. Y este polinomio va a tener aquí un grado. ¿Ya lo están viendo? Este polinomio es de grado 5. Ustedes pueden ver, bueno, y lo que hago, lo que se hace a continuación es graficar dos cosas. El arreglo del 1 al 13 con los valores discretos y el arreglo del 1 al 13 con los valores interpolados. Y entonces, esas son las dos cosas que nosotros metemos aquí. Entonces, lo que estamos viendo es en color naranja el valor de la interpolación y en color azul los puntos que nos da el fabricante. Si yo quisiera cambiar un ajuste de un polinomio de grado 10, pues lo único que hago aquí es ponerle un grado 10 al polinomio y veo cómo se mueve esa curva de potencia entre los puntos. Si yo quiero ponerle un polinomio de grado 1, que es una recta, pues lo que hago es cambiar aquí el grado y le pongo el número 1. Corro esto exactamente lo mismo y lo que voy a ver es cómo el ajuste en esta zona, que es la zona en donde el aerogenerador busca alcanzar la potencia nominal, cómo cambia. Aquí podríamos pasarnos una vida en determinar cuál es el mejor ajuste. Mi sugerencia es, pues, con un polinomio, grado 4 o grado 5, pues es suficiente, ¿no? Evidentemente, pues una recta no es la mejor idea, ¿no? Quedarse con un polinomio. La verdad es que hay muchas formas de hacer muchos ajustes, ¿no? Aquí este es una estrategia que ya hizo Diego. Y lo que hace Diego es definir una curva de potencia por secciones. Entonces, como ustedes recuerdan, la curva de potencia tiene varios componentes, en donde hay unas partes en donde se hace cero, hay unas partes en donde es constante y hay una parte en donde se ajusta. Lo que acabamos de ver es, bueno, cómo ajustamos esto. Lo demás es definirlo constante y lo demás es aventarlo a cero. Y eso es lo que hace Diego, genera una función aquí, una función para valores menores o igual a 3, en donde eso es cero, porque el aerogenerador no se mueve. Está muy bien descrito, ¿no? Aquí ustedes pueden moverle y lo que está interesante también del código es que si ustedes mueven algo, pueden verlo de inmediato qué es lo que le ajustaron. Entonces, que tengas el desglose aquí y que tengas la impresión de qué es lo que está sucediendo, eso es interesante. Entonces, aquí para valores menores a 3 tenemos 0. Después, para valores que es en esta zona que tenemos un ajuste, lo que se hace es definir este ajuste, que es el que está definido en la parte de arriba. Para valores mayores, pues es constante. Ojo que aquí es 5000 porque la curva de potencia del aerogenerador es de 5 megawatts, entonces son 5000 kilowatts. Y después de las velocidades que no estén en ninguno de estos, ni mayores a 25, ni sean 3 y demás, pues para lo demás todo será cero. Entonces, ¿yo cómo la puedo visualizar? Pues aquí está, mírenlo. Esta es la función que ya definió. Esta función se define aquí y aquí vas a evaluar todos los valores, ¿no? Y esta es la curva ajustada y aquí vas a tener los puntos que te dan rel. Esto ya es una función interpolada y esta ya está preparado, ¿no? Aquí lo que hace es darle, o sea, lo que tú vas a darle de input aquí es directamente el arreglo de velocidades y lo que vas a obtener de salida cuando lo evalúes son las potencias de salida. Entonces el cálculo se vuelve muy rápido, porque ya cuando lo tienes definido así, lo único que haces es evaluar las velocidades, que en este caso son las velocidades a 80 metros que ya importamos, y lo que tienes, pues ya es la potencia, ¿no? Del aerogenerador. Evidentemente tenemos un arreglo aquí. Lo que hace falta, pues, es sumarlo y multiplicarlo por un sexto. ¿Alguien se acuerda por qué hay que multiplicarlo por un sexto? Venga, venga. Porque hay que multiplicar esta suma por el tiempo, ¿no?
por el tiempo, porque está promediado a intervalos de ¿cuánto tiempo? La muestra que tenemos de velocidades. Vamos ¿10 a ver. minutos? 10 minutos. Entonces, 10 minutos equivalen a un sexto de kilowatt hora. Entonces, por eso se multiplica por un sexto. Si yo no considero eso, tendría que mis kilowatts hora son, o sea, es muchísimo. O sea, cuando multiplico por el tiempo, me lo lleva en términos de los kilowatts hora. Creo que aquí es mucho más claro que cuando yo juego con la resolución temporal, estas producciones pueden cambiar. Y si yo uso una serie temporal de 1 hora, eso lo tengo que considerar porque aquí yo no lo tendría que multiplicar por nada. Si yo multiplico, o si yo tengo una serie temporal de 10 minutos, tendría que multiplicar por un sexto porque 10 minutos es un sexto de 1 hora. Y si yo tuviera una resolución de serie temporal de cada minuto, entonces sería 1 entre 60, porque cada uno de esos, entonces hay una escala, un escalamiento, ¿no? De esos pasos de tiempo que se tienen que ver reflejados en la producción de potencia. Si yo no hiciera ese escalamiento, lo que querría decir es que cuando yo hago esos promedios, cada vez es más grande la energía que yo calculo, y eso no es cierto, ¿no? Pero más grande, pues, muchísimo, ¿no? Y no es eso. Muy bien. Y entonces, pues ahí está, ¿no? Ahí está eso. Como ven, la realidad es que hacer las cosas con un histograma es poco frecuente porque involucra cierta incertidumbre en los ajustes, cómo saber cuál es el mejor ajuste, y se vuelve mucho más eficiente evaluar la curva de potencia del aerogenerador. Lo único molesto de la curva de potencia es generar la función, pero nosotros podemos modificarla a placer con este trabajo. O sea, nosotros ya podemos identificar cuáles serían las velocidades en la parte antes de la nominal, en la transición, en la parte, en la parte antes de la velocidad de arranque, en la transición, en la nominal y después de la curva de la de corte. La potencia nominal está definida aquí, ¿no? Aquí está la potencia nominal. Voy a poner, bueno, póngale un comentario. Aquí se define la potencia nominal. Y si yo quisiera cambiar aquí, ¿no? Esta transición, pues lo que tengo que moverle es el grado de ajuste. Pueden jugar con él, pónganle aquí 10 y van a ver si esto se mueve, ¿no? Y pueden volverlo a correr todo y entonces ver cómo ir mejorando este ajuste, ¿no? Entonces, como ven, es bastante sencillo. Muy bien, pues hasta aquí lo voy a dejar. Muchas gracias y pues nos vemos la siguiente.